compartir siempre con ustedes otra sesión de nuestro curso, ¿verdad? Para quienes ya están en casita, me alegro mucho que ya se encuentren sanos y salvos, y para quienes van de camino, pues siempre con la paciencia y el cuidado del caso. Oye, espero que lleguen sin novedad. Bien, también ya hemos dado un tiempo prudencial para que los compañeros pues puedan eh, conectarse, digamos, a la clase y de esa cuenta no estar interrumpiendo constantemente por estarles dando acceso. También es importante recordarles que si ustedes se pudieron percatar, en la página de la facultad ya está publicado el calendario de primeros exámenes parciales, ¿verdad? En el caso de introducción al derecho 2, el examen lo tenemos en 2 semanas y media. El examen lo tenemos programado para el 4 de septiembre de 2026. La hora todavía se encuentra pendiente de ser asignada, en este caso, por la junta directiva de nuestra facultad. Pero ya sabemos que el 4 de septiembre tenemos nuestro examen dentro del horario, pues, de la jornada nocturna, ¿verdad? Solo nos van a decir específicamente cuál es la hora. Considero yo que 3 semanas y media, ¿verdad? 3 semanas y media, pues es tiempo eh, suficiente, es un tiempo prudencial bastante amplio para que podamos estudiar detenidamente, para que podamos repasar y pues para que ese resultado se vea reflejado en el examen al momento de realizarlo. De la misma manera, también invitarlos, si todavía no lo han hecho, exhortarlos a que repasemos, invitarlos a que vayamos estudiando poco a poco para que no se nos acumule todo el contenido al final de los exámenes, ¿verdad? Porque regularmente, pues tal vez le prestamos atención a otros cursos, ya que derecho toca de último, y ahí es donde eso pues nos afecta al momento de estudiar, que ya no nos da tiempo, que ya no podemos abarcar todo el contenido o que no podemos estudiar con la profundidad que amerita. ¿Sí? Ya está el calendario, les repito, publicado, ya está el calendario publicado en la página oficial de Derecho. Esto para que ustedes lo tengan pendiente, ¿verdad? Eso es, creo que es fundamental. De la misma manera, también pedirles que ya para la siguiente clase, por favor, vamos a verificar que pues ya tengan fotografía y tengan nombre y apellido en el usuario con que ingresan. ¿Verdad? Ya creo que hemos dado un tiempo prudencial bastante amplio para que todos cumplamos con esta normativa de nuestra facultad. Eso quiere decir, por ejemplo, que si para la siguiente clase, por darles un ejemplo, si para la siguiente clase no tienen una fotografía personal, pues no vamos a permitir el ingreso, ¿verdad? Entonces esto es para que no nos sorprenda toda vez que ya lo hemos mencionado reiteradas oportunidades y que como abogados pues también tenemos que seguir las instrucciones y las indicaciones que la autoridad establezca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, César Cruz, si no cumple, en el caso de Douglas, en el caso, por ejemplo, de Esteban, en el caso de Fernanda, hay varios, ¿verdad? Justin, Marelis, hay varias personas. Jenny, por ejemplo, Ruano, tiene que cumplir con esta circunstancia. De la misma manera, es importante también mencionarles y recalcarles que el feriado, porque es la feria de la localidad, es el 15. Es el 15. Yo ya consulté a Secretaría Académica y también ya consulté a Coordinación, porque en algunas oportunidades, recordemos que la Universidad de San Carlos es una entidad autónoma, ¿verdad? Solo el Consejo Superior puede suspender actividades el viernes. Pues, si fuera el caso que corren el feriado del 15 al 14. Ya lo hizo el organismo judicial en procesos judiciales y en plazos legales, posiblemente lo haga el Ejecutivo, pero eso no aplica a la Universidad de San Carlos, por ser autónoma. Entonces, yo creería que hoy más tarde o el día de mañana me van a corroborar la información y yo les estaré comunicando en el grupo de WhatsApp si este viernes tendremos clase o no tendremos clase. Hoy yo se los voy a estar confirmando. Había levantado la mano Emanuel y
dos personas más, pero ya la bajaron. Licenciada, buenas noches. Una consulta. ¿A qué página del libro vamos a llegar a estudiarle? No tenemos libro, Antonio. No tenemos libro, Antonio. Mi pregunta era, licenciado, ¿cuándo va compartiendo su material de apoyo? Perdone. Ya a la brevedad, Lick. A la brevedad se lo vamos a estar mandando hoy. Yo esperaría tal vez mañana y enviarles el primero. Ya mañana enviarles el primero para que ustedes puedan ir estudiando con tiempo, aunque recuerden que el material solo es un complemento de sus anotaciones, pero mañana sin falta, Lick, les enviamos el material hoy. Y Antonio, respondiendo a su pregunta, en el curso no tenemos un libro base. Yo les comparto materiales y con base en los materiales y lo que veamos en clase es que vienen los exámenes. Byron, adelante. Licenciado, buenas tardes. Solo con el tema de la foto de perfil del correo, yo en mi caso tengo una foto de mi trabajo, o sea, soy yo, pero únicamente es de la oficina. ¿No hay ningún problema en ese aspecto? No hay ningún problema. Lo que se busca, Byron, es que pues, se identifique el rostro de quien está ingresando. Pero esto se dio, como les comentaba, pues por muchos inconvenientes que se han dado durante años, a partir de que el derecho empezó la virtualidad, desde la toma de la universidad, desde el cierre de la U posteriormente, la pandemia, etcétera, ¿verdad? Porque había muchas circunstancias que dificultaban la impartición de clases, que trataban de sabotear el desarrollo de las clases y por sobre todo, pues que entraban a faltarle el respeto a todos, ¿verdad? En términos generales. Entonces, desde entonces la facultad acordó que la persona debería estar debidamente identificada con una fotografía personal, pero pues obviamente en este caso lo que usted comenta no hay ningún problema porque se ve su rostro, ¿verdad? Y tener un nombre y un apellido. Esa es Muchas gracias. la indicación y pues nosotros también tenemos que cumplirla, ¿verdad? Porque al final recordemos que la autoridad es la facultad. Bien, la clase anterior, para hacer una recapitulación, la clase anterior empezamos a hablar un poquito sobre los atributos de la persona jurídica individual. El primer atributo que nosotros mencionamos fue el nombre, ¿verdad? Cuando hablamos del nombre, dijimos que el nombre está conformado por el vocablo o conjunto de vocablos. Pero también mencionamos que el nombre tenía una función. ¿Cuál es esa función del nombre? Dulce, ¿cuál es esa función del nombre? Carmen, adelante. Para mí la función del nombre es que nos identifique como personas, que nos distinga de otras. Exacto, Carmen. Habíamos dicho que la función del nombre era identificar, individualizar, distinguir y designar, ¿verdad? Una persona de otra en sus relaciones familiares, sociales y jurídicas. Muy bien. También habíamos mencionado que el nombre estaba conformado por nombre propio o nombre de pila, más los apellidos, nombre de familia o nombre patronímico. Aunado a ello, mencionamos que conforme lo establece el artículo número 4 del Código Civil, la persona se va a identificar con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, hoy Registro Nacional de las Personas. Dijimos que ese nombre con el que la persona podía ser inscrito en el registro civil se podía conformar en 4 escenarios. Escenario número 1, nombres y apellidos con que lo registren sus padres casados, nombres y apellidos, en este caso, con que lo registren sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Escenario número 3, en el caso de los hijos de madre soltera, con los dos apellidos, pues con los nombres que le dé la madre y con los apellidos de ella, ¿verdad? Y en el caso de los hijos de padres desconocidos, con el nombre que les dé la persona o institución que las inscriba. Esos eran los 4 escenarios. Posteriormente, platicamos un poquito de la identificación de persona y la identificación de tercero.
que prácticamente es lo mismo, pero se va a diferenciar en que en el caso de la identificación de persona es el propio sujeto el que la hace. ¿Sí? Va ante notario a hacer esta identificación de persona. Y en el caso de la identificación de tercero, un tercero va ante notario para identificar a otra persona. Cuando hablamos de la identificación de persona, nosotros mencionamos que el que constante y públicamente, primero, utilice nombre propio y apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento. Segundo, el que use incompleto su nombre. Y tercero, el que omita alguno de sus apellidos. Puede ir ante un notario y puede hacer constar que son la misma persona. Y en el caso de la identificación de terceros se da lo mismo, de que constante y públicamente use nombres y apellidos distintos de los que constan en su partida de nacimiento, el que use incompleto su nombre o bien omite alguno de los apellidos. El interesado ya no es el propio sujeto, ¿verdad? El interesado puede ir ante un notario para hacer constar la identificación de otra persona, de esa persona. Y hayamos puesto el caso, por ejemplo, que si yo en mis relaciones jurídicas, en mis relaciones familiares y mis relaciones personales, yo me identifico constante y públicamente como César Díaz García y omito mi segundo nombre, que es Fernando, yo tendría que hacer una identificación de persona para hacer constar que César Fernando Díaz García, que es el nombre que consta en el registro civil, porque con ese nombre se inscribió mi nacimiento, también se identifica como César Díaz García y que ambos corresponden e identifican a la misma persona. Ahora, en el caso de la identificación de tercero, yo voy a identificar a alguien más. Si por ejemplo, supónganse que yo le presté dinero a Carmen, pero a mí Carmen me dijo que se llamaba Carmen María Uridio Vanegas. Pero el verdadero nombre de Carmen es Carmen Daniela Uridio Vanegas. Cuando yo la demande, ella va a decir que ella no es, que yo estoy demandando a Carmen María y que ella no se llama Carmen María, se llama Carmen Daniela. Y el juzgado le va a dar la razón, ¿verdad? Porque es una persona distinta. En esos casos, yo puedo hacer una identificación de persona y hacer constar que Carmen María Daniela Uridio Vanegas y Carmen Daniela Uridio Vanegas es la misma persona e identifica a la misma persona. Entonces, yo ya puedo demandar a cualquiera de las dos y cobrar. Le repito, la diferencia son los mismos supuestos, solo que la identificación de la persona es el mismo sujeto, el que va a identificarse ante un notario, el que va a hacer constar ese hecho ante un notario, y en la identificación de tercero es un tercero el que identifica a otra persona. Pero la ley dice el interesado. Puede ser cualquier tipo de interés, ¿verdad? Cobrarle, ubicarle, etc. Bien. El día de hoy entonces vamos a hablar del cambio de nombre, que es otra circunstancia que puede darse en cuanto al nombre. Ya dijimos que el nombre está formado por nombre propio o nombre de pila, más los apellidos, nombre patronímico o nombre de familia. ¿Sí? ¿Qué dice el cambio de nombre? Artículo 6 del Código Civil. Las personas no pueden cambiar su nombre, sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Primera pregunta. ¿La persona puede cambiar su nombre? ¿Sí o no? Sí, se puede. Sí, se puede. Sí se puede, ¿verdad? Lamentablemente, la redacción del artículo no es la más afortunada, porque se redacta en negativo. Dice, la persona no puede cambiar su nombre, sino con autorización judicial. Eso quiere decir que por regla general, la persona solo puede cambiar su nombre por orden de juez.
porque el juez lo autorice. Pero aquí nosotros tenemos que considerar algo. Nuestro Código Civil entró en vigencia el 1 de julio de 1964. Imagínense, del 64 para el 2026, ¿cuántos años habrán? Más de 50 años. 62. Más de 50 años. Porque 62. Imagínense 62, porque este fue emitido durante el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Zúñiga. Originalmente, la ley solo permitía que la persona cambie su nombre con autorización judicial. Sin embargo, en el año 77, el Congreso de la República aprueba una ley que es el decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala, 54-77 para que la anoten, en el cual autoriza que los notarios puedan realizar ciertos trámites que antes solo podían realizar los jueces. Y dentro de esos trámites que los notarios pueden realizar, que antes solo lo hacían los jueces, está el cambio de nombre. Esto quiere decir que hoy en día en Guatemala legalmente puede cambiarle el nombre un juez en un proceso judicial o un notario en un proceso voluntario. ¿Sí? Con cualquiera de los dos. Regularmente ya casi solo lo hace el notario, porque la ley lo faculta para ello, ¿verdad? Esto a partir del año 77. Ahora bien, les hago una segunda pregunta. ¿Será que mis apellidos, yo me llamo César Fernando Díaz García? ¿Será que yo puedo cambiar el Díaz por Messi y llamarme César Fernando Messi García? No, licenciado. No, Lic. No, ¿Por Lic. qué no, Byron? No, Lic. ¿Por qué no? Creo que tiene que ver con los papás, que los apellidos tanto del papá como de la mamá. Gracias, Emanuel. Byron. Lo mismo, licenciado, como ya se tiene un apellido directo de un padre y de una madre, o sea, no es como poder cambiarlo. No es que pueda cambiarlo. Alguien que no esté de acuerdo con sus compañeros y que crea que sí me podría cambiar el apellido. Pues yo pienso que sí se podría, Lic, porque yo me cambié el apellido. Alexa se lo cambió. Bien. ¿Alguien más? ¿Me podría cambiar el apellido? Sí se puede, Lic, se puede cambiar por medio de un notario. Por medio de un notario o de un juez, ¿verdad? Vean. Sí. ¿Qué dice Sí, el yo pienso artículo? que sí se puede, o incluso como quitar alguno de los apellidos o sustituirlos, ¿verdad? Si no estoy mal, por lo que había escuchado, también se puede como cambiar el orden de los apellidos que ya se tienen, ¿verdad? Bien, pero digamos, ya como futuros abogados tenemos que pensar como abogados, argumentar como abogados. O sea, se los digo en el buen sentido de la palabra, no es un regaño, sino ustedes tienen que ir un poquito más allá. Tienen que ser más analíticos, ¿verdad? Tienen que ser más analíticos, porque ustedes ya son estudiantes de derecho. ¿Qué dice el artículo? Leámoslo de nuevo. Las personas no pueden cambiar sus nombres, sino con autorización judicial. Eso dice el Código Civil. El decreto 54-77 dice que también pueden hacerlo ante un notario. Entonces, si no se pudiera cambiar el nombre, ¿qué sentido tendría que la ley lo permitiera expresamente? Segunda pregunta. ¿Cómo dijimos que está conformado el nombre? ¿Cuál es la estructura del nombre? Nombre de pila y apellidos. Nombre de pila y apellidos. Entonces, otra pregunta. ¿Será que me podría cambiar mis apellidos? Sí, O sea, el nombre no solo es César Fernando. sí. El nombre es nombres de Incluye pila y apellidos. apellidos. ¿Verdad?
El nombre correcto es nombre de pila y apellidos. Entonces, ¿será que la ley limita que sean solo los nombres de pila? No. No, licenciado. No, La no. ley dice que la persona puede cambiar el nombre y el nombre se conforma nombres de pila y apellidos. Sí puedo cambiar mi apellido. O sea, eso quiere decir que yo puedo cambiar un nombre de pila, puedo cambiar mis 2 nombres de pila, puedo cambiar uno de mis apellidos, puedo cambiar los 2 de mis apellidos, o puedo cambiar todo el nombre, los 2 de pila y los 2 apellidos. ¿Sí? Porque en este caso no es que se invierta el nombre de los apellidos, Ana. Usted está cambiando el nombre. ¿Verdad? La autorización de RENAP solo es para que usted elija cuál de sus 2 apellidos como madre le va a poner. Y el padre cuál de sus 2 apellidos le va a poner. Pero no para que le pongan primero los de la madre y luego los del padre. Eso ya sería cambio de nombre. Ahora bien, hay una circunstancia muy importante. Cuando usted se va a cambiar el nombre y va ante un notario, el notario pues inicia el cambio de nombre, ¿verdad? Hay un proceso que seguir ante el notario. El notario está obligado por ley a publicarlo en el diario oficial, que es el Diario de Centroamérica, y a publicarlo varias veces en un diario de mayor circulación. Prensa Libre, Nuestro Diario, etcétera, ¿verdad? Esto se publica con el objetivo de lo que dice el artículo 6, segunda parte. La persona a quien perjudique el nombre puede oponerse. Si usted se va a cambiar el nombre porque usted le debe mucho dinero al banco y quiere que cuando el banco lo demande, rechacen la demanda porque usted ya tiene un nombre distinto, usted le va a decir, mire, es que yo, César Fernando Díaz García, no le debo nada. Usted le prestó a Luis Eduardo Monterroso Soler, pues cóbrele a él, aunque sea usted mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ley faculta a que la persona que no esté de acuerdo, a la persona que no le convenga o que perjudique que usted se cambie el nombre, se pueda oponer. Al momento de que esta persona se oponga, ya el proceso pasa ante un juez y el juez es el que decide si se cambia o no. Bien, ¿qué dice el artículo número 7? En los casos en que se refieren los artículos anteriores, estamos hablando identificación de persona, identificación de tercero o cambio de nombre. En los casos en que se refieren los artículos anteriores, la alteración del nombre se anotará al margen de la partida de nacimiento. Nuestra partida de nacimiento es la que consta en el registro civil del RENAP, ¿verdad? Ahí va a constar todo lo que usted haga en su vida legalmente hablando. Nace, muere, se cambia nombre, hace identificación de persona, le hacen identificación de tercero, usted se casa, usted se separa, usted se une de hecho, usted tiene hijos, etc. Todo lo que pase legalmente en su vida va a aparecer anotado en su partida de nacimiento. ¿Sí? Por eso dice que en los casos anteriores de identificación de persona, de tercero, cambio de nombre, se va a anotar en la partida de nacimiento. Por ejemplo, Alexa, usted, ahí va a constar que usted se cambió de apellido y que actualmente tiene tal apellido. Ahora bien, hay una segunda parte que le tenemos que prestar atención. El artículo 7 también dice, la identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil, ni constituye prueba alguna de filiación. Esto quiere decir que si usted es casado, usted es casada, y se cambia de nombre, no va a quedar en automático como soltero o soltera. Usted sigue estando casada, aunque se haya cambiado el nombre. Usted sigue estando casado, aunque se haya cambiado el nombre. Segundo, no porque yo me ponga Botrán, voy a ser millonario. No porque yo me ponga Musk, voy a ser millonario. ¿Me explico? El cambio de nombre o las identificaciones de persona o tercero no modifican la condición civil. Tampoco constituye prueba alguna de filiación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos claros, Lick? Sí, ¿Los demás? Sí, licenciado, Sí, gracias. licenciado. Sí, licenciado. Sí,
Muy bien. Órale. No cambia la condición civil ni constituye prueba de filiación. Esto también va en el sentido, por ejemplo, yo he tenido casos de algunas damas que molestan con el papá de sus hijos, como el papá no las ayuda, les da pensión de vez en cuando, se atrasa, etcétera. Me han dicho, mire, Lick, es que yo le voy a quitar el apellido del papá a los hijos. Primero, no es una decisión de las madres, ¿verdad? Es un derecho de los menores. Segundo, posiblemente encuentre algún notario que falto de ética lo haga, porque no es correcto. Pero el hecho de que usted le cambie el apellido del padre a sus hijos, no con eso ellos van a dejar de ser hijos de su padre. No con eso ellos van a dejar de tener los derechos que tienen como hijos de él, ni el padre la obligación que tenga con sus hijos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no le exenta ninguna obligación legal que tenga. Exacto. Ahora bien, hay otras formas de designación que establece regularmente o que la persona pues puede utilizar, digamos, en el día a día, ¿verdad? Y que es importante también conocerlas. Por ejemplo, el seudónimo, el apodo, sobrenombre, mote o nombre de pandilla, que son sinónimos, o los diminutivos o apelativos familiares. En el primer caso, en el caso del seudónimo, el seudónimo es un nombre falso. El seudónimo es un nombre convencional. El seudónimo, para que lo tengamos presente, es un nombre ficticio. Regularmente, el seudónimo se va a utilizar en una esfera determinada o en una esfera particular de la vida de las personas. Solo que en este caso, la persona utiliza el seudónimo, la persona genera el seudónimo con la finalidad de encubrir su verdadera identidad, de encubrir y ocultar su verdadera personalidad. ¿Sí? Es la misma persona la que se coloca el seudónimo para ocultar su verdadera identidad. Ustedes Como van a los ver que artistas. regularmente se utiliza en el ámbito artístico, en el ámbito, por ejemplo, literario, se utiliza en el ámbito también, digamos, deportivo. ¿Sí? Por ejemplo, Pepe Mía. ¿Cuál era el verdadero nombre de Pepe Mía? El verdadero nombre era José Mía y Vidaurre, ¿verdad? Pero él mismo escoge un nombre falso, escoge un nombre ficticio y convencional, él mismo se lo coloca para encubrir su verdadera identidad. Por ejemplo, ¿alguno acá le gusta Eminem, por ejemplo, la música de Eminem? ¿Será que ese es su verdadero nombre? No. No, licenciado. No, ¿verdad? Marshall. Ese es un seudónimo. Eminem es un seudónimo que él mismo creó, que él mismo utilizó para encubrir su verdadera identidad. Él se llama Marshall Bruce Matthews III. Lo mismo pasa, por ejemplo, para los que les gusta la música electrónica. Hay un DJ que se hace llamar Marshmello. Él no se llama Marshmello. Él utiliza un seudónimo que él mismo eligió para ocultar su verdadera identidad. Él se llama Christopher Comstock. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente. En el caso del apodo, en el caso del sobrenombre, mote o nombre de pandilla, que hacen relación a lo mismo, también estamos ante un nombre falso. También nos encontramos ante un nombre ficticio. ¿Sí? Ante un nombre que es informal. Pero que en este caso, a diferencia del seudónimo, no se limita a una esfera determinada de la vida de las personas. ¿Verdad? Se usa en todas las esferas de la vida de las personas.
Y aquí tenemos que tomar en cuenta otra diferencia importante. El seudónimo es el propio sujeto, el que se lo impone, el que lo crea para ocultar su identidad. En el caso del apodo, sobrenombre, mote o nombre de pandilla, es un tercero el que designa a la persona. Es alguien más el que le pone el apodo a usted. No es usted mismo, ¿verdad? Y regularmente el apodo, sobrenombre, mote o nombre de pandilla se va a colocar o se va a designar a una persona con base en características o cualidades individuales, ya sean positivas o negativas, o bien cualidades de índole físico o índole intelectual. Ya le voy a dar la palabra a América hoy. No voy a bajar la mano, ya le voy a dar la palabra. Por ejemplo, ¿cómo regularmente le suelen decir, no quiero decir que con esto sea correcto, solo es manera de ejemplo, cómo le suelen decir a aquel alumno que es el más aplicado, que es el más estudioso, que es el que mejor nota saca? Castroso. ¿Perdón? Castroso. Nerd, algunos le dicen cerebrito, etcétera, ¿verdad? Esa manera de ejemplo, claro. Pero ese es un apodo. ¿Será que él mismo se está poniendo ese nombre ficticio? No. Se lo están dando los demás con base en una cualidad intelectual, porque él es muy aplicado, es muy estudioso, es muy pilas, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, ustedes recordarán a los que les gusta el fútbol a Ronaldo Nazario. A Ronaldo Nazario le pusieron de apodo el fenómeno. En algún momento también le decían el gordito. Pero no son nombres ficticios que él se haya puesto, que él se haya colocado, que él se haya designado. Son nombres que terceras personas le pusieron con base en alguna cualidad. En este caso era muy bueno jugando fútbol. Fíjense ustedes que cuando hice mis prácticas penales, visitamos los centros de detención de menores. Y allá por San Juan Zacatepeques, que está el centro de detención de damas, menores de edad, había una señorita que nos indicaba que ella, pues, cuando nosotros preguntamos y dimos el nombre completo de ella, nos dijo que ella no se llamaba así. Que ella era la Sniper. Y ella pertenecía a una pandilla. Cuando le preguntamos que por qué ella se identificaba de esa manera, pues ella nos dijo que ese era el nombre que le había dado a su pandilla. Era el nombre que le había dado una tercera persona. Y en este caso, cuando le preguntamos que por qué le decía el Sniper, ella nos decía que era porque nunca fallaba. O sea, se dan cuenta que es colocado por un tercero con base en una cualidad positiva o negativa, ¿verdad? Adelante, América. Lick, perdone, mi consulta es, digamos, con el seudónimo que usan los artistas, si hacen ellos como una identificación legal, digamos, porque a veces ellos como firman con eso, o los ¿Firman qué cosa? dichosos autógrafos, ¿verdad? Pero es que los autógrafos no son documentos legales, América. Ah, muy bien. Gracias, Lick. Recuerden que los autógrafos no tienen valor legal, digamos. Bien. Ahora bien, en el caso del diminutivo o apelativo familiar, en el caso, bueno, América, solo ampliando un poquito su pregunta. Si, por ejemplo, Pepe Mía, él por temas de contrato y pago de las utilidades o réditos de sus obras literarias, él registra en el contrato ante la editorial que se llama Pepe Mía, él sí tendría que hacer alguna identificación para poder cobrar y que le entreguen ese dinero. Pero si por el contrario solo es para ocultar su identidad, no habría necesidad de ello. Ahora bien, en el caso de los diminutivos o apelativos familiares, también son una forma que se utiliza para designar a las personas. Estas también son creadas por terceras personas. No es por el propio sujeto el que se lo impone, es un tercero el que lo crea, el que lo idea. ¿Verdad? Una persona distinta a quien lo va a ostentar. Pero en este caso, regularmente nosotros vamos a ver que este tipo de designación va a estar restringido, va a estar limitado al círculo familiar o al círculo de sus relaciones sociales más íntimas o privadas. Por ejemplo, ¿cómo le dicen regularmente a los que se llaman Luis?
¿Qué diminutivo emplean sus familiares para llamar? Huicho. Huicho, ¿verdad? A los que se llaman Francisco. Pepito. Paco. Pancho. Chicho, Paco, Pancho, Panchito, Chito, Chito, a los que se llaman Alberto, Beto. Beto, Beto, ¿verdad? Es decir, no es un nombre o una forma de designación creada por el mismo sujeto. Alguien de su círculo cercano, de su círculo familiar, se lo coloca y que lo identifica solo en esas relaciones privadas, íntimas o familiares. ¿Sí? Tenemos clara la diferencia entre seudónimo, apodo, sobrenombre, mote, nombre de pandilla y diminutivo o apelativo familiar. Sí, licenciado. Bien. Recordemos entonces, recapitulando, que la persona se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. ¿Sí? Ese nombre puede estar conformado, dijimos, por los nombres y apellidos que le den sus padres casados, por los nombres y apellidos que le den sus padres no casados que lo hubieran reconocido, por los nombres y apellidos, en este caso, pues de la madre soltera, pero ella le va a poner los nombres que ella considere y los apellidos de ella. Y en el caso de los hijos de padres desconocidos, con el nombre y los apellidos que le dé la persona o la institución que los reconozca. Ahora bien, también dijimos que en el caso de la identificación de persona y la identificación de tercero, la persona continua y públicamente usa un nombre distinto. Usa su nombre incompleto o omite algún apellido. Esto quiere decir que si la persona lo hizo una vez y ya no lo volvió a hacer, ¿tendrá que hacer identificación? No, ¿verdad? Porque no lo está haciendo de forma continua y de forma pública. Tienen que reunirse esos dos requisitos. También mencionamos que la ley permite cambiarse el nombre, entiéndase, nombres de pila o apellidos, ante un notario o ante un juez. El hecho de que me cambie el nombre no modifica mi condición civil. Si yo estoy casado, seguiré casado. Si estoy soltero, seguiré soltero. Y tampoco va a generar prueba de filiación. Pero no porque me ponga un apellido, va a generar un vínculo familiar con las personas que tengan ese apellido. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Seudónimo, nombre ficticio, nombre falso, que se pone la misma persona para ocultar su identidad, regularmente en el ámbito artístico, literario o deportivo. Apodo, sobrenombre, mote o nombre de pandilla también es un nombre ficticio, un nombre falso, que otro sujeto le pone a una persona con base en sus características o cualidades positivas, negativas, físicas o intelectuales. Y en el caso de los diminutivos o apelativos familiares, otra persona le coloca ese nombre, esa forma de designar. Un tercero le impone esa forma de designar para sus relaciones íntimas, familiares o privadas. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? No, licenciado, todo claro. No, Lictobi. No le Bien. Vamos a hablar entonces del siguiente atributo de la persona jurídica individual. El siguiente atributo es el patrimonio. Como bien les mencioné, siempre que hablemos de un atributo lo vamos a definir de esa manera, ¿verdad? El patrimonio, si lo quieren anotar, es el atributo de la persona jurídica individual. Es el atributo de la persona jurídica individual consistente en el conjunto de bienes, derechos, obligaciones,
consistente en el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas valorables en dinero que corresponden a una persona. Esto quiere decir que el patrimonio va a estar conformado por todo aquel conjunto de relaciones jurídicas que pertenecen a la persona, que tengan utilidad económica. Es decir, en otras palabras, el patrimonio es el activo y el pasivo que tiene una persona. Etimológicamente, patrimonio proviene del latín patris munium. Patris munium regularmente hacía alusión o hacía referencia al conjunto de bienes o riquezas que le correspondían a un sujeto. Patris munium viene del derecho romano, ¿verdad? Viene del latín. Y hace referencia, repito, a ese conjunto de bienes o riquezas que tenía una persona. Cuando nosotros hablamos entonces del patrimonio, si ustedes analizan la definición, dice que es ese conjunto de bienes, pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, bienes materiales, bienes inmateriales, ¿verdad? Por ejemplo, un bien mueble puede ser un carro, un bien que puede movilizarse de un lugar a otro. Un bien mueble puede ser un teléfono celular. Un bien inmueble es un terreno, es una casa, es una finca. Pero también, si ustedes prestan atención, dice que no solo son bienes. Está hablando de derechos y obligaciones. Parte de su patrimonio son las deudas que tengamos. La deuda del teléfono celular, la deuda de la tarjeta de crédito, el préstamo para el pago de la casa, etc. Esa es parte del patrimonio. Pero también aquellos derechos que tengamos a nuestro favor. Por ejemplo, si usted recibe alguna pensión alimenticia, si usted recibe alguna pensión por vejez, por invalidez de parte del Estado, si usted, por ejemplo, tiene acciones que le generan utilidades en alguna empresa, esos son derechos que usted tiene a su favor, ¿verdad? Algún alquiler, por ejemplo, de alguna propiedad es un derecho que le está generando utilidad económica. Pero también dice toda carga valorable en dinero, es decir, todo derecho, toda obligación que pueda cuantificarse económicamente. El patrimonio es el activo y el pasivo que tiene la persona. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Estamos bien. Vea. Adelante. ¿Era duda o solo era para que continuáramos? Bien, les decía que la siguiente clase vamos a hablar de la nacionalidad. Yo les voy a pedir que leamos en casita el artículo 144, 145 y 146 de la Constitución. 144, 145 y 146 de la Constitución. Vamos a hablar también de la capacidad, vamos a hablar del estado civil y del domicilio. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta con la clase? No, licenciado, muy claro. Yo tengo una duda, licenciado, con respecto a la evaluación. ¿Va a venir esto y los temas siguientes o hasta aquí más o menos? No, nos falta mucho todavía, Josué. Ah, ok. Todavía nos falta mucho hoy. Ahorita vamos desarrollando el segundo material, son 4.
para el primer examen parcial. Entiendo, licenciado. Muchas gracias. Vamos a ver. No, perdón, son tres, Josué. Son tres. Ya el primer material yo se lo voy a estar enviando mañana, hoy. Muchas gracias, Se lo licenciado. voy a estar enviando mañana. El segundo material, que es de los atributos de la persona jurídica individual, jurídica colectiva. Y el examen va a entrar hasta hecho y acto jurídico, Josué. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Bien. Entonces, amigos, si no hay dudas o preguntas, lo dejaríamos hoy por acá. La siguiente clase, como les digo, vamos a hablar de nacionalidad, vamos a hablar de capacidad, domicilio y estado civil. Y con ello terminaríamos los atributos de la persona jurídica individual, ¿verdad? Ya daríamos paso a hablar sobre la persona jurídica colectiva, qué es, cuáles son sus elementos, qué teorías lo sustentan, cómo nace una persona jurídica colectiva, cómo termina una persona jurídica colectiva, y también vamos a hablar de los atributos de la misma. Hoy me dio mucho gusto saludarles. Yo mañana les estoy confirmando qué instrucciones nos dan respecto al viernes, si hay clases o no hay clases, pero yo se los voy a estar compartiendo Gracias. en el chat del curso. Oye. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias,